Pues aquí tenemos una super prueba con un periodista que para mí es el referente en nuestro país, Dani Cuadrado. Como siempre hacía y actualmente sigue haciendo, utilizaría el circuito del INTA para demostrar de lo que eran capaces estos dos GTIs de armas tomar. Con un precio casi idéntico, los dos coches tenían muchas similitudes, siendo más radicales que su modelo normal, me explico. Este León Cupra R era una versión optimizada del Cupra, con más potencia, suspensiones más duras siendo algo más radical. En cambio, este Megane RS tiene un opcional de gran interés, el chasis cab, que le convertían en uno de los GTIs de tracción delantera más efectivos del momento. Como similitudes, los dos contarían con motor 2 litros turbo, una potencia similar, 6 marchas en su caja de cambios manual. Pero habría una diferencia que podría resultar determinante. Este Megane equiparía diferencial autoblocante mecánico, en cambio, este León se conformaría con el XDS, un sistema que utilizando la electrónica hacía las funciones de un diferencial, achicharrando ya de paso los frenos. Y analizando el comportamiento encontraremos las primeras diferencias. Los dos contarían con suspensiones muy duras. En conducción diaria el León Cupra R será más llevadero. Su suspensión, el mullido de sus asientos y el tacto de su dirección y caja de cambios más suave le haría más factible para el uso diario. En este aspecto el Megane RS con chasis cab tiene un tacto de coche desde carreras, por lo tanto resultaría más incómodo. Evaluando su comportamiento ambos serían muy diferentes. Como no, el León como buen bug transmite mucha confianza en curva rápida, pero eso no quiere decir que sea más efectivo. El Megane se mueve más, parece que tarde más en entrar en la curva inicialmente, pero claro, su parte trasera más suelta que se insinúa nos ayudará a que las ruedas delanteras se acerquen al vértice de la curva. Queda claro que el Megane apuesta por la diversión, y el León por una conducción deportiva más apta para todos los públicos. Lo mismo pasaría al abrir gas. Una vez pasamos la curva, el XDS del León permite abrir gas escuchando cómo la electrónica trabaja, pero sin que por ello nos perturbe. En cambio, el diferencial pata negra del Megane nos obligará a abrir gas sin contemplaciones, para que de esta forma el neumático y el autoblocante hagan su trabajo. Finalmente hay pocas sorpresas en el circuito del INTA, siendo el Megane casi un segundo más rápido que el León Cupra R. Lo más sorprendente de este SEAT León es ver que prácticamente hace el mismo tiempo con el SP puesto que quitado, algo que como podemos ver en el Megane no sucede. Si analizamos las mecánicas y las prestaciones, inicialmente hay que valorar dos datos, el peso de estos coches y su potencia. En ambos casos su peso sería prácticamente el mismo, alrededor de 1430 kilos, y su potencia también, logrando el Megane en el banco de rodillos 257,2 caballos y el León 268,6. De esta manera la relación peso-potencia del León es ligeramente favorable, pero el Megane contaría con el diferencial autoblocante que también ayuda al salir desde parado. Finalmente, por muy poco el Megane vence en aceleraciones puras, aún así ambos coches son un tiro. En tracciones delanteras del entorno de los 260 caballos, bajar de los 26 segundos en los 1000 metros con silla parada es casi de sobresaliente, sobre todo al ver que llegan a 204 km por hora tras recorrer esa distancia. Como podemos ver, el gran lastre de los vehículos de tracción delantera son las aceleraciones cortas, ya que ninguno logra bajar de los 6 segundos en el 0 a 100, quedándose muy cerca en este registro el Megane. Pero si dejamos de lado los números, la realidad es que para el uso diario, el motor de SEAT León resultará más placentero, al carecer de la falta de respuesta bajo régimen que presenta su rival, siendo el motor del francés perezoso a menos de 2500 vueltas. Respecto a la vida a bordo, hay un aspecto que condicionará el confort de cada uno, los asientos. Para bien o para mal, los asientos del Megane son unos recaros que proporcionan más agarre y cuentan con un menor mullido. Esto, unido a la suspensión más seca del Renault, hará del Megane un coche más incómodo que su rival. Por último, si vemos lo que valen, veremos una incoherencia respecto a lo que dije inicialmente, que cuestan prácticamente lo mismo, me explico. Inicialmente el Megane RS base es bastante más barato, con un precio de 26.450 euros, es claramente más económico que el Cupra R, pero claro, el rival natural del Megane RS es el Cupra secas, el cual cuesta 27.350 euros. Este Megane analizado cuenta con el chasis cab, un extra que como hemos visto trae el diferencial, los asientos recaro, muelles y amortiguadores más firmes, y frenos específicos entre otras cosas. El chasis cab incrementa la factura en 2.650 euros, por lo tanto, con este opcional montado, el precio subiría a 29.100 euros, casi idéntico al precio base del Cupra R.
Si analizamos todo lo contado anteriormente para llegar a una conclusión, la cosa está clara. El León Cupra R es un coche más racional, menos incómodo y más fácil de conducir. En cambio, el Megane RS Cup es pura efectividad y sensaciones. Y como esta comparativa se trata de una comparativa R, el justo ganador es el Megane RS Cup, el cual ya de paso se situó como el compacto más rápido que había pasado por el circuito de INTA en su momento, logrando rebajar el tiempo de logrado por un Focus RS y todo un Audi S3. La revista Automóvil ha sido una joya de la prensa de papel en España. Muestra de ello es esta comparativa. Con el lanzamiento del León Cupra de tercera generación, la redacción de Automóvil tendría una idea: crear una comparativa que nos trasladaría en el tiempo, para así ver y valorar a los SEAT deportivos que han formado parte de su historia. Y para ello al nuevo León Cupra de 280 caballos se uniría el SEAT 124 FL 2000 y un Ronda Chrono 2000. Ya de paso, para que no hubiera tanto distanciamiento en el tiempo entre el modelo actual y los clásicos, habría una unidad del Cupra R con solo 5.000 km, la cual nos ayudaría también a valorar cómo SEAT había evolucionado a sus modelos Cupra en poco más de una década. Para ello usaron un tramo de 3,5 km en la Sierra Madrileña, un tramo que juntaba curvas muy lentas y una zona más rápida de curvas enlazadas. El asfalto mojado de un día que amanecía lluvioso serían juez y parte para valorar cómo han ido evolucionando la saga SEAT más deportiva. Pero aclaremos algo: entre el más moderno y el más antiguo hay un mundo de diferencia. El SEAT 124 es un modelo de propulsión, siendo los otros tres de tracción delantera. El 124 y el Ronda superan por poco los 110 caballos, y el último Cupra supera los 290 en el banco de rodillos. Así que con esta perspectiva abordaremos la comparativa. Y comenzando por el último en llegar, Automóvil ya habían catado al nuevo Cupra. Llevaban una semana entera conduciéndolo, por lo tanto, ya sabían de qué iba este Cupra. En una época donde los modos de conducción comenzaban a imperar, una de las sorpresas fue al ver que en el modo confort la amortiguación absorbería las irregularidades del asfalto y su motor entregaría su potencia de una manera más dulce, facilitando de esta forma el uso diario. Pero de lo que se trata es de probarlo a fondo, y para ello, y con el modo Cupra seleccionado, proceden a ver cómo se comporta este nuevo SEAT una vez lo exprimimos a fondo. En el tramo inicialmente verán la gran efectividad de su autoblocante mecánico, lo que permite que el coche apenas pierda tracción, permitiendo una gran efectividad en los tramos más cerrados. En el tramo más rápido rápidamente verán una de las cualidades del coche, su motor. Las marchas se agotan rápidamente y se llega muy rápido a las curvas, pero afortunadamente los frenos son muy capaces, proporcionando una gran potencia de frenado. Tras recorrer el tramo, la conclusión está clara: este nuevo Cupra es muy efectivo, proporcionando una conducción muy intuitiva y exentas de sorpresas. Se podría decir que es el típico coche que hace a su conductor mejor piloto de lo que es, siendo un coche muy fácil de pilotar rápido. Cuando pasamos al primer Cupra R, lo primero que les llamará la atención es que se siente un coche más pequeño y manejable. No obstante, su diferencia de peso respecto al moderno es de tan solo 70 kilos. Su motor 1800 turbo también se siente potente, pero evidentemente rápidamente veremos que sus prestaciones se situarán a otro nivel. Algo similar pasará con su efectividad. La ausencia de diferencial autoblocante harán que las pérdidas de motricidad fueran constantes, con un eje delantero que pierde la compostura con mayor facilidad y un tren trasero también menos asentado, el cual se insinúa con más facilidad. Es un coche aún muy rápido y divertido de conducir, pero que exige mayor concentración para sacarle todo su jugo. Cuando pasamos al Ronda Chrono 2.0, se siente como haber retrocedido 3 décadas atrás. Es más, este coche es una auténtica rareza, sobre todo teniendo en cuenta que solo se fabricaron 290 unidades. Con un motor 2 litros de 120 caballos, los 180 km/h declarados en su época eran algo extraordinario. Ahora, al conducirlo, lo que se sentirá peor será la dirección, una dirección muy pesada y lenta de accionar. A su mala dirección se sumaría un marcado carácter subvirador, consecuencia de haber colocado un gran motor descolgado por delante del eje delantero. Por lo tanto, es un coche que exige ser conducido de manera fina y anticipando la entrada a la curva. Es un coche cuya conducción no emociona, y es que ya en su momento su planteamiento tampoco era extremadamente deportivo.
Casi lo opuesto pasa con el SEAT 124 2000, siendo un coche que rápidamente nos transmitirá sensaciones deportivas, con una disposición mecánica de motor delante y propulsión trasera. Este SEAT 124 sorprende por sus cualidades dinámica y agilidad en las curvas. Su motor también será más deportivo que el de la SEAT Ronda. Es un coche ágil, el tren delantero es obediente y su trasera se insinúa con facilidad, pero siempre con nobleza y progresividad. Pero lo más sorprendente es al ver que también es bastante más rápido que el Ronda, siendo un coche cuyas sensaciones se ven reflejadas en el crono. Probando los 4 coches en el circuito del INTA bajo un fuerte aguacero, las sensaciones siguen siendo similares. El actual Cupra se muestra efectivo en todo momento. El Cupra R también se mostrará muy rápido, quedando a buen nivel. El Ronda sigue sin apasionar, y el 124 es un festival de conducción y derrapajes. Por último, si vemos los tiempos en las mismas condiciones, en el tramo de carretera y en el circuito, veremos el mismo resultado. Quedando primero el nuevo Cupra, segundo el Cupra R, tercero el 124 y cuarto el Ronda. Pero, ¿qué diferencia hay entre ellos? Pues bien, en un circuito de algo más de un minuto entre el nuevo Cupra y el Ronda, hay una diferencia de casi 10 segundos. Si nos vamos al tramo de carretera de 3,4 km de longitud, el Cupra mete al Ronda 19 segundos. Si vemos lo que corre el nuevo Cupra, podremos valorar lo que andaban estos nuevos GTI. Como es habitual entre las tracciones delanteras, bajar de los 6 segundos en el 0 a 100 resultaba complicado, quedándose el Cupra en 6,14 segundos. Lo más sorprendente es ver que para recorrer el kilómetro con silla parada, solo necesitaría 25,25 segundos, llegando a 214,3 km por hora. Prestaciones incluso superiores a lo esperado para un coche de su potencia. Con la próxima llegada del Megane RS, la revista Evo trajo consigo una comparativa para enseñar a la gente lo que había en el mercado de los GTIs con rasgos de potencias comprendidas entre los 250 y los 300 caballos. De ellos el más veterano, como no, sería el Focus ST, un coche que ya está esperando el relevo de la nueva generación del Focus con estas siglas. Por su parte, el SEAT León Cupra del 308 GTI ya resultaban también coches asentados en el mercado, con un mayor éxito comercial del primero respecto al segundo. Por su parte, el nacimiento de la división N trajo consigo una nueva gama de vehículos deportivos por parte de Hyundai. El i30N vino con todo y con personalidad propia, para meterse lleno entre los mejores compactos GTI con atributos que no dejaban a nadie indiferente. De ellos, el más potente sería el León Cupra. Esta actualización mejorada alcanzaba la barrera de los 300 caballos de su motor 2 litros turbo, siendo un motor que rápidamente hacía sentir al conductor unas prestaciones superiores a las mostradas por el resto de coches de la comparativa. Pero si su motor impresionaba, más lo hacía su comportamiento. El Cupra siempre nos pondría las cosas fáciles. Es un coche que entraba en las curvas con una precisión inusual, siendo un coche que cuanto más apuras ves que más rápido puedes ir, contando con unos pegajosos neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, los cuales dotarían a este SEAT de un agarre inusual. Si te equivocas y frenas en pleno apoyo, el tren trasero no se descompondrá, siendo eso un seguro de vida. Esta unidad manual, a pesar de contar con un tacto del cambio que no era el más deportivo, lo que sí que era efectivo y preciso. Sus modos de conducción permitían 3 durezas de amortiguación, siendo la normal perfecta para el día a día, la Sport perfecta para rodar rápido por tramos de montaña, siendo la Cupra una configuración para rodar en circuito o en firmes en perfecto estado. De estas 3, la mejor para rodar rápido por carretera será la Sport, con un compromiso perfecto entre dureza y efectividad a la hora de absorber los rotos del asfalto. En el apartado de dirección y frenos también cumpliría con gran nota. A la dirección se le podía reprochar algo de información, pero resultaba muy precisa y sus frenos también resultaban casi inagotables. El diferencial back, que simula el funcionamiento de un autocolocante tradicional, tiene un aspecto muy positivo. Resulta efectivo pero sin ser brusco, por lo tanto, como podemos ver, SEAT ha optado otra vez más por poner las cosas fáciles a su conductor. Y ese es el problema del León Cupra. Es el GTI que más fácil pone las cosas a su conductor, a pesar de ser el más potente. Seguramente también sea el más rápido en circuito, y los redactores allí presentes echan en falta que el Cupra involucre más a su conductor. Es tan bueno y obedece tanto a las órdenes del conductor que muchas veces este se convierte en un mero pasajero. Pues bueno, de este coche más o menos puedo opinar.
no de este en concreto, pero sí de su versión inferior, ya que durante 2 años fui propietario de un 308 GTI de 250 caballos. Realmente el 270 era el pata negra, al contar con el autoblocante, las llantas de 19 pulgadas y los frenos Alcon, que es la unidad traída a la comparativa. Se puede resumir que el 308 es casi lo opuesto al Cupra. El SEAT es un GTI rapidísimo, fabricado para ser muy veloz y agradar a todo el mundo. En cambio este 308 es un GTI a la antigua usanza. Ya de entrada, como en todos los 308, su curioso puesto de conducción no agradará a todo el mundo. A mí, en mi caso, una vez acostumbrado, me adapté a él como un guante. Pero está claro que no era para todo el mundo. El volante era pequeño, y en función de cómo lo sitúes tapará el tablero de instrumentos. Por otro lado, otro pecado de este Peugeot sería su ausencia de mandos físicos para la climatización. Por fortuna, los botones del desempañamiento de los cristales sí que se situaban fuera de la pantalla. Pero en una época donde aún las pantallas eran lentas, coger el coche tras todo el día aparcado al sol y tener que dar toquecitos bajando de medio grado en medio grado hasta llegar al low no resultaba lo más útil. Como bien dicen, este 308 GTI no dejaba indiferente a nadie, o lo amabas o lo odiabas, pero también tenía muchos aspectos positivos. Su motor era el más bajo en cilindrada, logrando extraer de 1600 270 caballos. A pesar de ser menos potente que el SEAT, su ligereza le permite seguirle de cerca. Y una de las ventajas de este coche era esa. En una época donde los compactos rondaban los 1500 kilos, este no llegaba a los 1300, permitiendo que los caballos brillasen más que sus rivales, y logrando un consumo de combustible menor. A ello habría que sumar una viveza en su dirección que le situaban entre los más ágiles. Pero este coche también tenía sus peculiaridades. Es un coche menos confortable que el León. Para ir rápido exigía más a su conductor, es más nervioso y su suspensión también más rígida. Este es un GTI chapado a la antigua, tal fue así que siendo de la misma quinta que el Cupra no tenía modos de conducción, solo un botón Sport, por lo tanto no puedes dulcificarlo configurando sus amortiguadores para hacer al coche más cómodo para el día a día. Pero lo bueno de este segmento es que había el mercado del GTI perfecto para cada uno. Y para aquellos que piensen que en el medio está la virtud, ahí estaría el Focus ST. Es el menos potente de todos con 250 caballos, pero también es claramente el más barato, con un precio de menos de 29.000 euros. El segundo más barato ya es 3.000 euros más caro, pero claro, nadie da duros a pesetas. Y el ST es menos potente, su interior no es de los mejores acabados, y encima es el segundo más pesado. Su postura de conducción no es la ideal. En mi caso, cuando he tenido la oportunidad de montar en uno, los asientos me oprimían mucho la espalda. Por lo tanto, a nada que seas un poco corpulento, más que sujetar te oprimirán. Otro pecado del coche es su ausencia de autoblocante mecánico, con un sucedáneo que mediante la electrónica simularía su funcionamiento. Además de no resultar efectivo, fatigaría a los frenos, unos frenos que tampoco serían efectivamente capaces de soportar el trato duro. A la redacción de Evo les quedaba claro que este coche mejoraría mucho con el uso de un buen diferencial mecánico, porque es un coche cuyo comportamiento natural sería muy bueno. Pero claro, tengamos en cuenta que por encima del ST estaría el RS, por lo tanto, quedaba claro que Ford se había quedado mucho guardado para tener margen, y así crear la bestia que en su momento fue el Focus RS de tercera generación. Cuando salió el Hyundai i30N, creo que todos lo miramos con algo de incredulidad. Hasta entonces Hyundai nunca había creado un GTI, y sus intentos deportivos con el Hyundai Coupé V6 y posterior Genesis Coupé se quedaron en un sí pero no. Pero como todos sabemos, el fichaje del responsable de la división M de BMW trajo consigo una nueva y sólida identidad para los Hyundai más deportivos, los N. Si de entrada miramos la ficha técnica, hay un dato que nos sorprenderá, su excesivo peso. 1584 kilos para un compacto de tracción delantera son una borrada. Pero lo cierto es que nadie se explica cómo era capaz de disimular ese excesivo peso. Su motor, a pesar de tener una buena respuesta bajo medio régimen, haría lo que podía para mover tantos kilos, siendo un coche que se siente menos veloz, sobre todo que el Cupra y también que el 308. En este caso su relación peso-potencia es mucho peor. Este Hyundai llevó los ajustes y la personalización en su puesta a punto a otro nivel. Con dos botones en el volante podremos optar por 4 configuraciones preestablecidas: Eco, Normal, Sport y N. A lo que se sumaba un custom donde nosotros podremos trabajar manualmente para configurar nuestro i30N a nuestro gusto. La puesta a punto del chasis es tan buena que logra hacernos olvidar el peso del coche. El tacto del cambio también era muy bueno y se mostraría sorprendentemente ágil teniendo en cuenta lo contado anteriormente.
El exceso de peso también se notaría en el consumo, siendo el más sediento de la comparativa. Este i30N también sería un GTI que se disfrutaba con los oídos, siendo un coche con una configuración de escape que podía hacer despertar a todos tus vecinos, con petardeos que nos harían pensar que estamos en un tramo de rallies. Tal vez el i30N no fuera el compacto GTI de este rango de precio más rápido, honor que seguramente le pertenezca al Seat León Cupra. Pero lo que sí que logra este i30N es enamorar a los probadores de la redacción de Evo, algo que la perfección de Seat León Cupra no lograría. Es que a veces, más que ser perfecto, lo que gusta es ser irresistiblemente diferente. Pues para el final he dejado el León Cupra más rápido que jamás haya existido, el Cupra R. Conscientes de que aún se podía mejorar más la receta del León Cupra original, decidieron finalmente sacar la versión R. Una edición limitada a solo 799 unidades en todo el mundo, de las cuales pocas llegarían a nuestro país. Sobre una base muy buena, durante los años, Seat había ido actualizando al Cupra, con ligeras actualizaciones en su diseño, siendo su mayor evolución el aumento de potencia, alcanzando los 300 caballos. Por lo tanto, conscientes de que potencia no le faltaba con el Cupra R, decidieron centrarse en lo importante, hacer que cada uno de esos caballos fueran reflejados sobre el asfalto. El Cupra R se vendió con cambio manual o automático DSG. Curiosamente, el primero alcanzaba los 310 caballos, 10 caballos más que los que contaban con la opción DSG, el cual se conformaba con solo 300. Pero en este coche lo importante no estaba ahí, lo importante estaba más abajo, en su bastidor. Con unas nuevas manguetas delanteras, las ruedas ahora contarían con 2 grados de caída negativa. A todo esto se sumaba un mayor ancho de vías, el cual crecía en 3 centímetros, obligando a Seat a colocar unos nuevos aletines en el lateral del coche, para que las ruedas no sobresaliesen de la carrocería. Con todo ello en un uso normal no se percibiría gran cosa. Con los modos de conducción el Cupra R seguía siendo relativamente cómodo y amable, pero claro, es un R, así que tal vez para apreciar las diferencias había que exigirle un poco más. Cuando incrementamos el ritmo rápidamente veremos dos grandes cambios. El Cupra R es mucho más rápido a las insinuaciones del volante y además va más asentado en curva rápida. Ahora el autovolcante trabaja de forma más agresiva y las curvas más lentas, y el mayor ancho de vías obliga a sujetar el volante con más fuerza. Queda claro que este coche es algo aún más serio. En un día de mucho frío, en una mañana con 3 grados bajo cero, en el circuito del INTA comenzarían a comprobar sus prestaciones. El asfalto tan frío no ayudó a lograr los mejores registros en aceleraciones cortas. No pudieron replicar el registro 0 a 100 declarado por la marca, ni tampoco pudieron superar el registro marcado por la redacción de automóvil con el Cupra a secas. Eso sí, en la aceleración 0 a 1000 metros el Cupra R demostró la bestia que es, necesitando tan solo 24,58 segundos para cubrir este registro y llegando a 223 km por hora tras recorrer los primeros 1000 metros. Con los neumáticos ya bien calientes se ponen a rodar en el circuito del INTA, para así asegurarse de lo que apreciado en carretera abierta es real. Y sí, este nuevo León contaba ahora con un tren delantero más rápido de reacciones y también más obediente. Logra entrar más rápido en los giros más cerrados, pero también transmite un mayor aplomo en las curvas más rápidas. Es un coche que permite frenar muy tarde, entrar muy rápido en las curvas con un tren trasero que parece soldado al asfalto. Con un tiempo de 1 minuto 10 segundos y 8 centésimas, logró mejorar en 6 décimas la mejor medición que tenían de un León Cupra, y a toda la redacción se les quedaría la sensación que con algunos grados más, esta medición sería incluso mejorable. El problema del Cupra R era su precio. En su momento el Cupra era de los GTIs más baratos que se podían comprar. En cambio este Cupra R suponía un sobrecoste de unos 8.000 euros frente al modelo normal. Con un precio de 44.500 euros en su momento, era más caro que rivales tan duros como el Focus RS o el Civic Type R. Por lo tanto, para algunos los cambios introducidos en el Cupra R no justificaban la diferencia de precio. Respecto al i30N no me quiero extender mucho, ya que la revista Automóvil prácticamente calca las impresiones de la anterior publicación de la revista Evo. Como ya indicamos, dentro del i30N había dos versiones, lo mismo que pasaba con el 308 GTI. Y al igual que con el Peugeot, al aumento de potencia se sumaba el diferencial autovolcante, unos frenos más gordos, las llantas de 19 pulgadas y en este caso también un escape deportivo. En su momento hubo mucho hype con este coche y los petardazos de su escape. Pero en este coche, como ya vimos, todo era regulable.
y desde su menú podríamos poner al i30N a nuestro gusto. Como podemos ver en la tabla, el Hyundai no lograría la potencia declarada, quedándose en solo 267 caballos. Por lo tanto, para comparar sus prestaciones con el Cupra R, tomaremos un dato que no podemos pasar por alto: su relación peso-potencia. Con 4,4 kg por caballo de León y 5,43 el Hyundai i30N, lograría defenderse en aceleraciones cortas. Pero en las más largas, el SEA prácticamente se haría un llavero con él. Mete un segundo entero los 1000 metros con sella parada y tarda 4 segundos menos en alcanzar los 200 km/h. Este i30N no era lento, pero es que el Cupra R analizado anteriormente es un prodigio de prestaciones. Pero donde este i30N se siente bien es en los tramos de montaña, siendo un coche muy agradecido de conducir, sintiéndose ágil y receptivo. Contaría con una dirección muy precisa y un tren trasero que respondía muy bien a los cambios de trayectoria, mostrándose hasta juguetón. Sus frenos también serían buenos y el tacto de la palanca de cambios animaba a ser usada con asiduidad. Vamos, parecía claro que quien se comprase este Hyundai disfrutaría de lo lindo. Su tiempo en el circuito del INTA es claramente más lento que el del Cupra R, parando el crono en 1 minuto 13 segundos y 150 centésimas. Un registro que se podría mejorar si se limaran 3 aspectos: aumentar la potencia de su motor, situándose cerca de la potencia del SEAT, montar sus mismos neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, y algo más complicado, disminuir su peso que superaba los 1500 kilos. Pero claro, su precio con el descuento se situaba en 31.400 euros, un precio de derribo sobre todo teniendo en cuenta su amplio equipamiento, donde no se le podía incluir casi nada. Una pequeña joya que creó Hyundai y que hoy en día ya supera los 40.000 euros, y es que la época donde se podría comprar un GTI barato ya ha pasado.